El origen espiritista de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová nos hemos preguntado muchas veces qué es lo que está realmente mal dentro de la Watchtower. ¿Por qué fracasó un movimiento religioso como los testigos de Jehová? ¿Fueron los testigos de Jehová alguna vez el pueblo escogido de Dios? Un estudio de los inicios de la organización y las bases sobre las que se asienta nos ayudará a comprender qué es realmente la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante y qué le han hecho a los testigos de Jehová. La historia muestra que el fundador de los testigos de Jehová, Charles T. Russell, utilizó creencias ocultistas en su afán de interpretar las escrituras. En su anhelo de fijar una fecha del retorno de Cristo y el fin del mundo, él se valió de un razonamiento ajeno de la Biblia y de carácter esotérico. Él usó conceptos gnósticos de numerología, astrología y piramidología. En este intento de pretender predecir el futuro. Numerología. El concepto tiempo de los gentiles de 2520 años para predecir el retorno de Cristo y el fin de los gobiernos humanos no fue original de Russell. Hubo un hombre en Inglaterra llamado John Aquila Brown. A comienzos del siglo XIX, él publicó una explicación de los 2300 días de Daniel, capítulo 8, en la cual mostraba que estos habían de terminar en 1844 de nuestra era común. Tal punto de vista fue adoptado por William Miller, el pionero americano del movimiento segundo adventista. John Aquila Brown desarrolló otra explicación que está íntimamente relacionada al año 1914, tal como esta fecha figura en las creencias de los testigos de Jehová. ¿De qué manera? Brown fue quien dio origen a la interpretación de los 7 tiempos en 2520 años exactamente, de la misma manera que encontramos hoy en las publicaciones de Watchtower. Esto fue 29 años antes del nacimiento de Carlos Tate Russell, 47 años antes de que él comenzara su grupo de estudios bíblicos y más de medio siglo antes de que el libro Los Tres Mundos apareciera. John Aquila Brown, sin embargo, comenzó a contar el periodo de 2520 años desde el 604 antes de Cristo, y por tanto este periodo terminaba en 1917 de la era común. Él predijo que en ese entonces la gloria plena del reino de Israel sería perfeccionada. Testigos de Jehová, el año 1914 y su origen ocultista. ¿De dónde pues proviene el origen del énfasis en la fecha de 1914? Después del fracaso de las expectativas relacionadas con el año 1844, ocurrió una división en varios de los grupos de los segundos adventistas, la mayoría de los cuales propuso nuevas fechas
para el regreso de Jesucristo. Uno de estos grupos se formó alrededor de N.H. Barbour de Rochester, Nueva York. Barbour estudió el trabajo de John Aquila Brown, adoptó mucho de su interpretación, pero cambió el punto de inicio de la cuenta de los 1520 años al 606 antes de Cristo y llegó al año 1914 de nuestra era común. En realidad, esto es un error de cálculo, puesto que abarca solo 2519 años. Russell en un tiempo estuvo asociado a Nelson H. Barbour y llegó a ser su editor asistente de la revista segunda adventista The Herald of the Morning. Él adoptó de Barbour esta interpretación del tiempo de los gentiles, la enseñó y enfatizó. Sin embargo, los testigos de Jehová creen que esta interpretación con relación a 1914 fue peculiar de C.T. Russell y publicada por él como suya propia. Russell señaló: cierto, hay que esperar grandes cosas como lo hacemos, entre ellas que dentro de los próximos 26 años todos los presentes gobiernos humanos serán derrocados y disueltos. Respecto a tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida que la conclusión final de los reinos de este mundo y el pleno establecimiento del reino de Dios serán realizados a finales del 1914. The Times is Ahead, página 98 y 99. ¿Cómo llega la Watchtower a la fecha de 1914? En el capítulo 4 de la profecía de Daniel encontramos la expresión 7 tiempos, aplicada allí al rey babilonio Nabucodonosor y al periodo de 7 años de locura que éste había de sufrir. La Watchtower enseña que estos 7 tiempos son proféticos de algo mayor, esto es, el periodo de tiempo que abarca desde la destrucción de Jerusalén, que de acuerdo a la Watchtower tuvo lugar en 607 a.C., hasta el fin de los tiempos de los gentiles, y visto como refiriéndose al periodo durante el cual las naciones gentiles ejercen dominio ininterrumpido sobre toda la tierra. Los 7 tiempos se interpretan como 7 años, cada uno compuesto de 360 días. 7 multiplicado por 360 nos da 2520 días. Sin embargo, se hace referencia a otras profecías donde se usa la expresión un día por año. Utilizando esta fórmula, los 2520 días se transforman en 2520 años que corren desde el 607 hasta después de Cristo hasta el año 1914 de nuestra era común. No muchos testigos son capaces de explicar la complicada aplicación y combinación de textos envueltos, pero aceptan el profundo final de este proceso de numerología. Evidentemente, la numerología fue empleada para explicar todo este proceso usando textos bíblicos arbitrariamente.
Este modo de predecir el futuro por fórmulas numéricas se remonta a los judíos cabalistas. Cábala, movimiento esotérico dentro del judaísmo nacido en el Sefer HaBahir en 1150. A partir del siglo XIV se divide en una corriente especulativa y otra de signo ocultista, encantamiento, astrología, numerología, control de demonios, etc. El pensamiento cabalístico judío mantiene puntos de contacto con el gnosticismo, el ocultismo y la teosofía, y a causa de ello ha sido reivindicado por las manifestaciones modernas de estas corrientes como un antecesor. A partir del pico de la Mirandola, el pensamiento cabalístico en sus dos corrientes sale del molde judío para penetrar en círculos occidentales, atraídos por la cultura hebrea. En 1920, el segundo presidente de la sociedad, J.F. Rutherford, en su libro Millones que ahora vi, en 1920, el segundo presidente de la sociedad, J.F. Rutherford, en su libro Millones que ahora viven jamás morirán, hace una serie de cálculos numéricos para sus especulaciones proféticas, en el que escribió: al comprenderse el sistema de jubileos que Jehová inauguró con Israel, se deriva una magnífica luz sobre los acontecimientos futuros inmediatos. El Señor ordenó a Moisés, para instruir el sistema sabático, el año en que Israel entró en la tierra de Canaán, que fue 1575 años antes del año primero de nuestra era. Levíticos 25, 1, 12. Y cada 50 sería para ellos un año de jubileo. Otras escrituras muestran que había de celebrarse 70 jubileos. Jeremías 25, 11, 2. Crónicas 36, 17, 21. Un cálculo sencillo de estos jubileos nos da por resultado este hecho importante: 70 jubileos de 50 años cada uno sería una suma de 3.500 años. Al comenzar a contarse este periodo, 1575, antes del año primero de la era cristiana de necesidad, finalizaría en el otoño de 1925, a cuyo tiempo cesa el tipo y debe un gran prototipo. ¿Qué podemos entonces esperar que tome lugar? El comienzo de la restauración de todas las cosas. La cosa principal en ser restaurada es la vida para la raza humana, y puesto que hay otras escrituras que definitivamente fijan el hecho, este será la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de la antigüedad, y que estos tendrán el primer favor. Nosotros podemos esperar que 1925 presencie el regreso de estos hombres fieles de Israel de la condición de muerte, para ser resucitados y para ser completamente restaurados a la humanidad perfecta
y ser los representantes visibles y legales del nuevo orden de cosas en la tierra. El reino del Mesías, una vez establecido, Jesús y su glorificada iglesia constituyen el gran Mesías. La práctica ocultista numérica de predecir el futuro y el fin del mundo, Armagedón, usando cronologías, fórmulas numéricas, etc., ha continuado hasta hoy día por la Watchtower y su cuerpo gobernante. Por ejemplo, en 1966 anunció en su libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, página 29, que la cronología bíblica indicaba que los 6,000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975 y que el séptimo período de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1976 de la era cristiana, y con esto los testigos de Jehová fueron engañados una vez más, sembrándoles falsas esperanzas de que el reinado milenial de Cristo sobre la tierra comenzaría en 1975. Ahora bien, el hecho de que la Biblia haya dado futuras predicciones basadas en tiempos o días además de usar ciertos números con significado, no justifican el uso de especulaciones cronológicas proféticas o fórmulas numéricas que no tienen ningún apoyo bíblico, usando símbolos e interpretaciones ocultistas. De hecho, todas estas fechas proféticas dadas por la Watchtower han resultado fallidas o son falsos profetas, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios en Deuteronomio 1, 8, 20, 22. Ver Jeremías 28, 29. El profeta que tuviere la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no hablada. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Charles T. Russell estaba persuadido en su propia opinión de que Dios le había revelado muchas de las grandes verdades que estaban escondidas por siglos a través de la gran pirámide de Gizeh de Egipto y por medio de ciertos números en la Biblia. En un artículo titulado El número 7, él especula ampliamente sobre el significado del número 7. En algunos textos bíblicos donde aparece la palabra días, él cita ciertos pasajes donde Jesús habló de días, de los cuales Russell explica que los tales no significan de 24 horas, pero que eran días de 1000 años. Él dijo: hay algunos dichos de un modo oscuro por nuestro Señor. Estos parecen claros con la idea de que los 7000 años son conocidos como 7 días. Otro ejemplo de práctica ocultista numérica. De acuerdo con la primera versión de la sociedad con relación al tiempo del fin,
La sociedad proclamó por muchos años que en 1874 Cristo había regresado invisiblemente. Uno de los métodos que usó para identificar ese año es el uso de las medidas, números del tabernáculo. Esto incluyó fórmulas aritméticas para llegar a esta conclusión. La revista Watchtower declaró: la importancia del año 1874 surgió de las mediciones del tabernáculo. Mayo 15, 1919, página 15, página 159. ¿De dónde se obtuvo este conocimiento oculto para realizar las operaciones aritméticas correctas para llegar a esta conclusión? Indiscutiblemente no fue de la Biblia. Es obvio que Russell acudió al campo del ocultismo para llegar a estas disparatadas creencias. El tiempo demostró la falsedad de estas enseñanzas, de las cuales se afirmó que provenían de Dios. Piramidología. Por 49 años, desde 1879 hasta 1928, fue una enseñanza central de la sociedad Watchtower que la gran pirámide de Gizeh en Egipto era un testimonio a la par de la Biblia y era piedra, testigo y profeta de Dios. Y como también la llamó Charles T. Russell, la Biblia de piedra. Él proclamó que el año 1914, la fecha para el fin del mundo, estaba indicada en la gran pirámide de Gizeh. Russell, en su fantasía teológica esotérica, pretendía que la construcción de dicha pirámide fue hecha bajo la dirección de Dios y que probablemente Jehová usó a Melquisedec para tal labor, y señaló que los pasajes interiores representaban la historia humana, la dispensación de la ley, la edad del evangelio, el reino glorioso de la iglesia y la restauración humana. Afirmó que Adán era Mena, el primer faraón. Noé era Nofru, el 20º faraón. Abel y Set como faraones, todos con sus óvalos reales. En la revista Zion's Watchtower, Russell declaró: Dios estableció la gran pirámide en Egipto. Zion's Watchtower, septiembre 1883, página 525. Charles T. Russell, fundador y primer presidente de la sociedad Watchtower, en el tomo 3 de Estudios de las Escrituras, página 313, también proclamó que la gran pirámide de Egipto es de especial interés para los cristianos, ya que la Biblia hace alusión a ella y contiene un almacén de verdades científicas, históricas y proféticas, como el plan de las edades, el testimonio del plan de la redención, indica la muerte y resurrección de Cristo, describe la historia de la humanidad y la gran tribulación, informa de la naturaleza del problema humano, profetiza el movimiento de la gran reforma, indica la duración del tiempo de la edad judía, muestra el llamado de la iglesia al evangelio, el curso de la consagración de la iglesia, el fin del mundo, la fecha de la segunda venida de Cristo, cómo sería la vida en el milenio. Estos puntos místicos anteriores con relación a la gran pirámide de Gizeh
jugaron un importante papel en la teología de una organización que reclama ser el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. Atalaya, 1 de octubre de 1994, página 8. Los únicos que entienden la Biblia, la Atalaya, 1994, página 8. 3. Los únicos que tienen la comisión de hablar como profeta en su nombre. La Atalaya, 15 de agosto 1972, página 506. 15 de abril 1980, página 25. El profeta de Dios, la Atalaya, 1 de septiembre de 1972, página 517. 1 de abril 1983, página 27. Tienen dirección y apoyo angelicales. La clase ungida puesta por Dios para ser luz de las naciones. 7. Representan a Jehová para servir y alabar al soberano universal. Uno tiene que asociarse con la organización de testigos cristianos de Jehová. Considere también el hecho de que solo la organización de Jehová en toda la tierra es dirigida por el Espíritu Santo o la fuerza activa de Dios. Solo para ella, la organización, la sagrada palabra de Dios, la Biblia, no es un libro sellado. La única organización en la tierra que entiende las cosas profundas de Dios. Atalaya 15. (1973), página 689 a la 690. 8. Dios ha determinado al pastor Russell como un siervo fiel y prudente para que más adelante traiga del almacén bíblico verdades que serán el alimento para dar de comer a las ovejas. Estudios de las Escrituras, volumen 7, The Finished Mystery, página 538. El pastor Russell, ocupando la posición de siervo especial del Señor para dar alimento a sus domésticos al debido tiempo. Estudios de las Escrituras. Numerología y piramidología unidas. Charles T. Russell, en su estudio de la Gran Pirámide, el cual no fue adoptado de Nelson Barbour, emplea numerología. Él toma las medidas de los pasillos interiores de la pirámide de Gizeh en Egipto y por medio de operaciones aritméticas de sumas y restas de las medidas de estos pasillos llega al número 1914, el cual según él es el año para el fin del mundo, planteando que la piedra muerta de un testimonio corroborativo a la par de la Biblia del plan de Dios. En el volumen de estudios en las Escrituras, página 342, dice: el pasaje descendente de la entrada de la Gran Pirámide dirigido al hoyo o la cámara subterránea representa el curso del mundo en general bajo el príncipe de este mundo en el gran tiempo de confusión, el hoyo, en que el mal tendrá un fin. La medida de este periodo de determinación es cuando el hoyo de confusión sea alcanzado, y es suficientemente fácil si tenemos una fecha definida, un punto de la pirámide de donde comenzar. Tenemos la marca de esta fecha
en la unión del primer pasaje ascendente con la gran galería. Este punto marca el nacimiento de nuestro Señor Jesús como el hueco de 33 pulgadas más lejos indica su muerte. Entonces, si medimos hacia atrás y hacia abajo, el primer pasaje ascendente a su unión con el pasaje de entrada, tendremos una fecha fija para marcar sobre el pasaje descendente. Esta medida es de 1542 pulgadas e indica el año 1542 a.C. como la fecha en ese punto. Entonces, midiendo hacia abajo el pasaje de entrada desde el punto para encontrar la distancia a la entrada hoyo, representando la gran confusión y destrucción con que esta época cerrará cuando el mal sea derrocado del poder. Nosotros encontraremos que 3.457 pulgadas simbolizan 3.457 años desde la fecha señalada, 1542 a.C. Este cálculo muestra 1915 después de Cristo, marcando el comienzo del período de confusión, porque 1542 años antes de Cristo más 915 años después de Cristo igual a 3.457 años. Así, la pirámide testifica el cierre de 1914, que será el comienzo del tiempo de confusión, como no lo ha tenido una nación ni lo será después. Así se notará que este testigo corrobora completamente el testimonio de la Biblia en este tema, como se mostró las dispensaciones paralelas en Millennial Dawn, volumen 2, capítulo 7, estudios en las Escrituras, volumen 3, el reino com, página 341-342. De tal magnitud fue el énfasis de Charles Russell, que dio a este asunto de la gran pirámide de Gizeh en Egipto con relación a la fecha de 1914, que a su muerte en el año 1916, la sociedad Watchtower le construyó en el terreno de la familia Bethel, en el cementerio Rosemont United Cemeteries en Allegheny, Pensilvania, una réplica en menor tamaño de la gran pirámide de Gizeh. Esta reproducción fue erigida como un monumento a su memoria. Después de la muerte de C.T. Russell, tomó la presidencia de la organización Joseph F. Rutherford, el cual continuó enseñando esta falsa doctrina de la gran pirámide por 12 años más, hasta 1928. La Atalaya de mayo de 1925 declara: la gran pirámide de Egipto es como silente, magnífico testigo del Señor, es un mensajero y su testimonio habla con gran elocuencia concerniente al plan divino. Watchtower, mayo 15, 1925, página 148. En noviembre de 1928, asombrosamente, la Atalaya declaró: es más razonable concluir que la pirámide de Gizeh, como también las otras pirámides, fueron construidas bajo el gobierno de Egipto y bajo la dirección de Satanás, el diablo. Satanás
puso su conocimiento en la piedra muerta y debería llamarse la Biblia de Satanás y no la piedra testigo de Dios. The Watchtower, noviembre 15, 1928, página 344. Según las propias palabras, la sociedad por casi 5 décadas estuvo guiándose por la Biblia de Satanás. Evidentemente la sociedad Watchtower estaba tratando de lavarse de sus vergonzosas y pasado ocultista. Pero veremos que esto es una maniobra más del segundo presidente Rutherford para engañar a sus seguidores. ¿Qué realmente son las pirámides? La gran pirámide de Egipto, Gizeh, como todas las demás pirámides, estaba ligada a fórmulas ocultistas de la religión pagana egipcia. La religión del antiguo Egipto era politeísta por naturaleza. El diccionario enciclopédico Larousse dice: pirámide, por su forma, simbolizaba la escalera que llevaba al faraón Ra, el dios Sol. El manual bíblico de Unger, página 63, comenta: los textos de las pirámides, los monarcas de las dinastías quinta y sexta levantaron una cantidad de pirámides más pequeñas en Saqqara que contienen inscripciones grabadas conocidas como textos de las pirámides, que describen la esperanza de una vida de felicidad después de la muerte para el gobernante fallecido en la presencia de Dios Sol. Las pirámides eran tumbas que tenían como fin inmortalizar la gloria de los reyes que las edificaron. El estudio esotérico de la gran pirámide de Gizeh ha sido el fundamento para varias sectas y grupos ocultistas, los cuales han usado manipulaciones numéricas para diversos fines. Hoy grupos ocultistas Nueva Era han afirmado que los constructores de las pirámides fueron extraterrestres y además de tener por su forma propiedades curativas. Pero todo esto ha resultado un gran timo. Astrología. Charles T. Russell declaró: la verdad presentada por Satanás mismo es correcta como verdad, como una verdad declarada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que se encuentre, sin importar lo que contradiga. Zion Watchtower, julio 1879, páginas 8, 9. Obviamente esta filosofía de Russell no procede de Dios e hizo que él se introdujera en el campo del ocultismo, incluyendo la astrología, buscando la verdad. Según parece, la astrología, al igual que la piramidología, tuvieron parte en la fijación del año 1914. Él escribió lo siguiente en 1903. Nosotros cuestionamos seriamente todos los reclamos de la astrología, más lo siguiente de cualquier fuente que las sugerencias vengan, aún del mismo adversario, parece notablemente verdadero a nuestras esperanzas basadas sobre la palabra del Señor. Solo por esta razón nosotros la presentamos aquí como sigue. Saturno es el representante del gran poder del que ha dominado la mente del hombre hasta el presente tiempo. Las grandes organizaciones de capital, trayendo ahora tanto la atención, está realmente en la última gran lucha de este dios Saturno para salvar su trono. Pero sus esfuerzos serán inútiles, más lejos que útil. Para él, esta
está haciendo ciegamente el servicio para un Dios todavía más grande, de la misma manera como los otros planetas han contribuido ciegamente a la gloria de Saturno. Júpiter representa la ley, la religión, la moral. Han sido por fuerza subordinados al gran Saturno y a la fuerza más poderosa. Esto explica por qué la iglesia, la ley, las instituciones caritativas y educativas han contribuido a acrecentar el poder y el prestigio del mundano material Saturno, cuyo monopolizar egoísta de la naturaleza material se debe deshacer de hacer tributo a una fuerza más alta, más noble, que llevará a cabo el trabajo de la evolución humana. Pausamos aquí y continuaremos con el próximo párrafo. Júpiter debe transferir también su lealtad al codicioso Saturno.